¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta hoy día lunes. El precio de Bitcoin cerca de los $108,000 en este punto. Hemos visto cómo ha tenido un retroceso en la noche de ayer o madrugada de este día. Hemos visto cómo ha pasado del máximo que había alcanzado en las últimas horas, cerca de los $109,600, hasta un movimiento rápido que ha generado hace unos minutos por los $107,500. En el día de hoy vamos a estar actualizando este escenario y vamos a estar explicando el porqué de lo que ha sucedido, como también vamos a estar viendo más datos que te pueden interesar. Pero antes, como siempre, no olvides dejar tu like en este video para apoyar al canal, como también no olvides suscribirte si no te has suscrito y activar esa campanita de notificaciones. Vamos a comenzar primeramente, como siempre, viendo la capitalización. En este punto 2,15 trillones en capitalización. Como ustedes pueden notar, prácticamente en lo que han sido las últimas 24 horas la capitalización ha disminuido ligeramente, pasando del máximo que había alcanzado el día de ayer, cerca de los 2,17 trillones. Bueno, ha disminuido y ha vuelto a los 2,15 trillones en esta ocasión. Aquí vemos el porcentaje de disminución, menos de 1%, y en el caso del volumen, este sí que ha incrementado nuevamente. Todo esto ha sucedido después del movimiento de rebote que se dio el día de ayer, en el cual les estaba planteando que no era buena idea operar shorts. Ya lo vemos porque el precio pues terminó subiendo prácticamente, generando mechazos no solamente en Bitcoin, sino también en las diferentes criptomonedas. Este último retroceso también podemos notar que al menos en la mayoría de las altcoins, como también en Bitcoin, comenzó a darse prácticamente ya en la noche, ya terminando el día de ayer domingo, y vemos prácticamente que, bueno, en la mayoría de las criptos que llegaron a subir, como en Bitcoin, ha retrocedido todo lo que llegó a subir el día de ayer, por lo cual podemos confirmar que las posiciones en long el día de ayer eran mejor opción que las posiciones en short, porque fueron liquidadas primero las posiciones en short. Ahora, en este punto, después de haber subido, también que aclaramos que no es buena idea ni meterse en long. Claramente ya vemos el porqué de no meterse en long en las partes altas, y en el caso de los shorts, pues bueno, el que llegó a aprovechar el short, el que estaba atento al mercado por la noche, pues excelente. En este punto debería de ir en ganancias. Nosotros vemos que este retroceso se ha generado otra vez al punto de inicio donde estaba todo este rango, prácticamente con promedio en los $108,000, que es el mismo precio en el que nos encontramos en este momento. ¿Y por qué ha sucedido esto? Bueno, principalmente por el gap que se llegó a generar en las últimas 24 horas. Recordemos que ayer domingo el precio comenzó a subir de la nada, comenzó a pasar de los 108,000 del precio en el que nos encontramos actualmente hasta los 109,000. Bueno, aquí en futuros llegó a alcanzar hasta los $110,000, pero se generó este gap, este hueco de volumen que les estaba explicando. Y lo que ha terminado sucediendo el día de hoy, y que normalmente suele pasar, es que el precio va a rellenar ese gap, ese hoyo de volumen, ese hueco de volumen. Bueno, se rellena, el precio vuelve al mismo punto donde inició el movimiento, y a partir de aquí es donde nosotros ya tenemos más perspectiva acerca del movimiento real que pueda estar sucediendo prácticamente esta semana. Recordemos que los movimientos real y fuertes en Bitcoin terminan dándose los días martes, miércoles o jueves inclusive, por lo cual en este punto tenemos tiempo de determinar lo que va a suceder. Conforme a lo que les he explicado en la capitalización y el volumen, en este punto la capitalización no ha disminuido tanto. Sin embargo, ya estamos en el tiempo límite de que Bitcoin tenga que romper al alza, y tiene que ser prácticamente este miércoles. Pero también tenemos que tener en cuenta las zonas de liquidez que se han generado por todo este movimiento alcista o de rebote que sucedió el día de ayer. Es evidente que se abrieron más operaciones en long, lamentablemente pues en la parte alta, no es lo mismo abrir una operación en long en este punto, que podríamos considerar la parte media o la parte baja del movimiento, a venir entrando en long en FOMO, porque pues cuando ya ha subido, esto siempre lo repito, no es lo mismo entrar en la parte baja que en la parte que ya ha subido. Al igual que en este punto, no es lo mismo a los que se incorporaron en short en este punto por la noche, a los que se quieran incorporar en short en este punto, ya que el precio ha retrocedido. Pero bien, el punto que quería llegar, aquí se ha generado más liquidez, como ustedes pueden observar. En esta prácticamente tenemos un punto interesante aquí en los $107,000. Ha crecido la liquidez en este nivel a partir de ayer que se generó el movimiento alcista. También podemos ver un poquito más abajo y prácticamente son las mismas zonas que hemos visto con anterioridad, hasta los $106,000. Ustedes recuerdan, este es el mismo precio que hemos venido viendo, y vuelvo a repetir, en mi perspectiva como especulador, como operador del mercado también, porque no solamente soy analista, también soy trader, y yo todos los días opero pues ya sea Bitcoin si hay entrada o diferentes altcoins, y en este caso, conforme mi operativa, yo considero que sí podría ir a liquidar un poquito más abajo. Así que muy atentos a esto. Hay que tener en cuenta esto, amigos. Observen cómo el día de ayer, cuando el precio comenzó a subir en el gráfico de 4 horas, comenzó con un intento de fuerza alcista. Vemos que la DX se encontraba por la parte baja, lo cual nos indica poca fuerza en el movimiento. Vemos que aquí tenía muy poca fuerza. Se acerca al punto 23 donde se encuentra la línea
línea amarilla del ADX en esta parte, en la parte media, y posteriormente, justo llegando al punto 23, el ADX vuelve a quebrarse a la baja. ¿Qué significa eso? Significa pérdida de fuerza en el movimiento de rebote, lo cual da como resultado nuevamente la corrección que estamos viendo el día de hoy. Ahora, como les menciono, esta corrección no lleva tanta fuerza y en todo caso lo que terminaría sucediendo es manipulación del precio. La manipulación del precio muy pocas veces se puede determinar porque como tal es manipulación, de repente sale y nosotros no estamos a tanto al movimiento, pero en este caso yo creo que es bastante obvio que si el precio llega a retroceder iría a buscar las zonas de liquidez. Como mínimo pues ya tenemos identificado la de los $106,000 en este punto. Vamos a alargar lo que es el cuadrito por los $106,000, lo que es debajo prácticamente de la media de 180 periodos, la cual pues muchos utilizan la media de 200, ¿no? Y si el precio llega a caer aquí cerca de los $106,000, muchos al utilizar esta media o la media de 200 creerían que bueno, rompió la media de 200, que en mi caso utilizo la de 180 porque es más precisa, y aquí muchos dirían, ha roto, ahora sí a meter short 100x porque esto se desploma. ¿Y qué pasa muchas veces? Simplemente sacan el mechazo y el precio vuelve a recuperarse. ¿Para qué? Pues para terminar de liquidar y sacar a todo el retail, para que se queden fuera los inversionistas y nuevamente las ballenas sigan ganando. Es lo que siempre pasa, es el escenario que siempre se repite y es un patrón que muchos deberían de aprender porque es prácticamente cuando entras al mercado es lo que te deberían de enseñar, que siempre van a ir a liquidar antes de que se dé el movimiento real. Es muy pocas veces los escenarios donde el precio sube sin liquidar completamente y deja mucha liquidez, ya sea por la parte baja o por la parte alta. En este caso nosotros ya hemos identificado que sigue habiendo liquidez en los 107,000, en los 106,000 y nuestro último punto, esto lo voy a seguir mencionando y lo voy a seguir manteniendo, el último punto de soporte, lo cual haría que el precio de Bitcoin en un gráfico semanal, o más bien, perdón, la tendencia en el gráfico semanal no se pierda, son los $103,000. Pero este ya es el límite, este ya es el punto más bajo. Si llega a perderlo y Bitcoin se va a los 100,000, 101,000 o por debajo, ok, ya estamos perdidos en ese aspecto alcista y nosotros ya deberíamos de irnos preparando para otro escenario, cosa que hasta este punto hay que aclarar, no existe. No existe divergencia en el semanal, vuelvo a repetir, no existe un inicio de tendencia bajista, no existe nada de eso. La tendencia sigue siendo alcista y fuerte en temporalidades altas, como lo es el mensual, semanal y diario inclusive. Bueno, en el diario más bien estamos en un rango, ¿no? Es un rango que se ha generado en base a una tendencia alcista con fuerza en el gráfico semanal, por lo cual hasta este punto se mantendría todavía la perspectiva alcista, pero este, vuelvo a repetir, es uno de los precios más bajos. No debería de ir a buscar realmente esa zona. Lo que sí hay más probabilidad de que vaya a buscar, que tampoco es 100% seguro, ojo, tampoco es que sí o sí lo va a ir a buscar porque estamos muy seguros, porque venimos del futuro y lo vimos, no, pero sí hay una probabilidad más amplia de los 106,000. Así que si nosotros medimos a partir de este punto del precio actual de los 108,100 que se encuentra aproximadamente a los 106,000 que podríamos estar especulando que es el soporte, estaríamos viendo que es menos de un 2% en retroceso. ¿A qué quiero llegar con esto? Que prácticamente si alguien sigue en long, por ejemplo, que si llegó a meter aquí en un precio erróneo en una zona como es los $109,000 o 109,500, que no es un precio para entrar en long, pero pongamos el ejemplo simplemente para aclarar los escenarios de algunas personas. Si alguien se hubiese llegado a incorporar en este punto y el precio llegase a corregir hasta nuestro soporte más fuerte que hemos identificado, podemos medir que inclusive sería menos de un 4%. Estamos hablando que si alguien se metió en este precio a 20x no lo liquidarían. Eso sí, es un altísimo riesgo y es un error incorporarse en esta zona, pero lo que quiero llegar es que el porcentaje de retroceso no sería tanto como para entrar en pánico. Deberíamos de entrar en pánico, o no más bien en pánico, sino en alerta cuando Bitcoin vaya a buscar los $103,000. Entonces sí, amigos, esta perspectiva la vamos a cambiar por completo, pero hasta el momento no lo podemos hacer porque el escenario no nos lo marca. Aquí ya tenemos las zonas de liquidez, como les digo, cerca de los $107,000 donde fue el suelo anterior del precio. En esta zona se generó un poquito más de liquidez en ese precio y lo que se ha venido acumulando en días anteriores. Inclusive podemos, bueno, a ver si aparece aquí en el gráfico de 4 horas, ya que eso lo estábamos viendo en el gráfico de 1 hora, y en el gráfico de 4 horas no vemos esa liquidez por la parte de abajo como pueden estar observando. Miren, aunque yo le mueva aquí y aunque cambie la información, no podemos ver esa liquidez por la parte de abajo tan clara. A ver si así aparece. Bueno, aquí sí llega a aparecer, pero esto es un gráfico de 4 horas y observen que la liquidez está hasta los 103,000, donde les menciono que
que está el último soporte que Bitcoin debería de defender, o bueno, los inversionistas, yo que sé, ese precio es el que se debería de defender, porque si llega a perderse, entonces sí estaríamos en problemas. Pero esta es una temporalidad más alta. Bitcoin no debe de buscar ese precio. Si nosotros comparamos ahora la liquidez que está por debajo ahí en los 103 y comparamos con la liquidez que está en la parte alta prácticamente, podemos ver que esa liquidez es mínima. Es esta, miren, este cuadrito azul es mínima, y nosotros tenemos que comprender que la liquidez, al menos aquí en el mapa de Trading Different, lo medimos por colores. La liquidez que está de color azul es la liquidez mínima. Estamos hablando de muy poco capital. La liquidez que es color celeste o que es color azul es una liquidez un poco más interesante, pero aún así no sigue siendo tan fuerte como la liquidez de color verde o la color rojo, que la color rojo es prácticamente el punto en el que sí o sí tiene que ir a liquidar, y la liquidez azul que vemos aquí, azul rey o azul marino, es la liquidez que muchas veces no va a buscar el precio. Entonces, tomando en cuenta esta perspectiva del gráfico de 4 horas, que es un poquito más a largo plazo, estamos hablando inclusive para varios días, notamos que la liquidez que tendría que ir a buscar es hacia arriba, y simplemente quedaría asustar un poquito más al retail, asustar un poquito más a los traders, hacerlos creer que esto se va a desplomar para que se salgan, para que vendan en pérdida, para que metan operaciones en short una vez que ya ha retrocedido el precio. Y adivinen qué pasa después, sale 1, 2, 3 velas verdes, liquidados todos, y nuevamente se posicionan en long en la parte alta. El mismo retail que ya fue liquidado o que se metió aquí en short y que cerró en pérdida, se mete aquí en long en la parte alta y nuevamente los vuelven a joder otra vez. Es el mismo escenario de siempre. Por eso en este punto nosotros debemos de tener precaución. En todo caso, yo sigo manteniendo mi perspectiva alcista, y como les he mencionado, a pesar de que el precio llegue a caer a los $106,000, el escenario sigue siendo alcista y sería oportunidades para que se incorporen los que no están dentro del movimiento. Ayer ya les venía platicando acerca de mi posición y les había comentado que yo iba a poner mi stop loss a precio de entrada. Hoy he vuelto a reanalizar todo esto y he decidido mantener esta operación, reestructurando mi escenario y mi estrategia. Prácticamente se los voy a comentar así en breve, pero esto yo ya lo llegué a comentar, ya lo llegué a actualizar en la comunidad de trading que tenemos, en la comunidad privada. Por si gustas unirte, ya sabes que en la descripción está el enlace, es totalmente gratis. El único requisito es que operes junto a nosotros en cualquiera de los dos exchanges con los que estamos trabajando dentro. Y ahí les venía comentando que en este caso es muy importante siempre la administración del capital, y bueno, en mi caso yo nunca suelo operar con el 100% en un solo trade porque sería una barbaridad. Bueno, al menos mi capital de operación es un poco elevado, por lo cual no puedo operar, no sé, con $30,000, $50,000 en un solo trade. Yo suelo dividir ese capital, y en este caso el movimiento o el precio de Bitcoin está justamente o ligeramente por donde yo entré, y si llega a retroceder cerca de los soportes que he mencionado, por los 106,000, 107,000, es donde reabriría una segunda operación para promediar. Y bueno, yo ya hice los cálculos, mi promedio quedaría cerca de los $106,600, lo más cercano a la media de 180 periodos, como pueden ver aquí, que es la línea color blanco. Bueno, si el precio llega a caer al soporte más bajo, yo promedio y me quedo con un, pues ahora sí que con un promedio cerca de los $106,000 y intentar nuevamente que el precio suba. Obviamente mi operación se duplicaría en capital y claramente mantendría un stop loss. Eso claro que aumentaría mi riesgo, pero bueno, yo sé al menos administrar el trade e intentaría siempre mantener las pérdidas al mínimo, si es que llegan a existir, claro. Pero así es prácticamente, amigos. Yo sigo manteniendo este escenario alcista. Yo no he operado shorts, que sí se pudo dar la oportunidad el día de hoy prácticamente de operar algunos shorts. Pues sí, es obvio que sí se pudo operar uno que otro short. Sin embargo, bueno, yo no lo he aprovechado, y los que se han incorporado en short, pues felicidades. Pero eso sí, vuelvo a repetir para que lo recuerden, amigos. Nunca es buena idea meterse en short cuando el precio ya ha retrocedido. En todo caso, las probabilidades aumentan, pero para operar hacia el alza. Al igual que cuando el precio ya ha subido, cuando ya ha hecho los movimientos alcistas, no es buena idea meterte en long, en FOMO. Siempre las probabilidades van disminuyendo en el movimiento que va, es decir, si el precio va subiendo, las probabilidades de ganar en long van disminuyendo, y si el precio va cayendo, las probabilidades de ganar aún en short también van disminuyendo. Siempre hay que entrar en los picos contrarios. Si el precio ya ha subido y ha generado un pico, short. Si el precio ha bajado y ha generado un pico por abajo, long. Y ya está, no hay más. Aunque parece muy fácil, muchos tienden a confundirse con esto, muchos suelen fallar constantemente con el mismo y el mismo y el mismo escenario. Pero es algo que simplemente vas aprendiendo con el tiempo. Ok, amigos, entonces yo creo que lo tenemos bastante claro. Simplemente es cuestión de ya tener identificadas las zonas de liquidez o de soporte y saber que por la parte de arriba, conforme lo que hemos visto en Trading Different, por encima de los $111,000 hay mucha liquidez que abarca hasta los 115,000 prácticamente.